Y como estaba diciendo anteriormente, Enoc fue un hombre que caminaba con Dios. La palabra de Dios dice, caminaba con Dios. Y porque él agradaba a Dios en su vida y le servía, Dios no quiso que Enoc viera muerte. Y dice la palabra de Dios que Dios se lo llevó, o sea, que Dios se lo llevó al cielo, que no, Enoc simplemente desapareció, ¿verdad? Porque Enoc era un hombre que tenía fe en Dios y no vio muerte. Dios se lo llevó al cielo, simplemente desapareció. La gente no lo encontraba, nadie sabía dónde estaba, simplemente no se sabe más nada de él, porque Dios se lo llevó al cielo. Por la fe, Noé también preparó un arca en la cual toda su familia se salvó. Eran él y su esposa, 3 hijos varones y las esposas de los 3 hijos de Noé. Todos se salvaron. ¿Por qué? Porque Noé creía en Dios, tenía fe en Dios. Los demás en el diluvio se perdieron. Fueron los únicos 8 personas en el tiempo de Noé, en toda la civilización de ese tiempo que existía, que todos se perdieron porque estaban en el pecado, no creían en Dios, no querían nada con Dios. Pero Noé fue fiel a Dios hasta el final, que Dios le dijo: hazte una arca de madera para que te salves tú y tu familia y los animales que voy a salvar. Y Noé lo creyó y él hizo el arca, y por medio de esa arca ellos se salvaron. Y todos los demás, cuando vino el diluvio, por más que querían entrar en el arca, la palabra de Dios dice que Dios cerró la puerta del arca. Entonces no iban a poder entrar nadie. Y no pudieron. Se murieron todos los demás. ¿Verdad? Ok, voy a la próxima. Por la fe, Abraham, siendo llamado por Dios, obedeció para salir del lugar de donde vivía hacia la tierra que iba a recibir. Abraham, ¿verdad? Que era pues después de Noé, ¿verdad? Ya todos nosotros venimos de Noé. Y Abraham era pues, no me acuerdo cuántas generaciones era, pero Abraham viene pues obviamente de Noé. Entonces Dios le habló a Abraham en donde él vivía. Abraham vivía en un lugar donde había mucha idolatría. Y Dios le dijo: sal de tu pueblo y de tu parentela a un lugar a donde yo te voy a llevar, y que allí lo iba a bendecir. Y Abraham escuchó a Dios hablar con él y él obedeció. Él creyó en lo que Dios le dijo, y Abraham se fue de su pueblo, de su gente, hacia un rumbo donde no sabía a dónde iba a llegar, pero él sabía que Dios iba con él, por eso obedeció. Y así fue, ¿verdad? Al final acabó siendo bendecido por Dios. Ya después hablaremos en otros videos de mucho más de lo que he estado hablando en este y en otros videos, ¿ok? Manténganse ahí atendiendo mis videos, por favor. Gracias. Ok, por la fe, también Sara y Abraham no tenían hijos, ¿verdad? En sus años de joven no tuvieron hijos, ¿verdad? Y Dios a Sara le prometió, ¿verdad? Ella ya tenía
pues como 90 años. Y Abraham parece que tenía 100, ¿verdad? Entonces, sí, Abraham tenía 100 años, ¿ok? Y cuando Dios le prometió que él le iba a dar un hijo, que él iba a tener un hijo. Y pues bueno, Sara al principio no creyó, ¿verdad? Porque tenía 90 años. Entonces, pues no creyó muy fácil, ¿verdad? Como a veces nosotros no queremos creer, no vemos por dónde va a salir la promesa que Dios nos está haciendo. Pero después, parece que pues por la fe, Sara recibió la promesa, porque al final dio a luz a un hijo que era la promesa que Dios le hizo, que les iba a dar, y fue el que se llamó Isaac, ¿verdad? Ahora vamos con la fe de José, el hijo de Jacob, nieto de Abraham. ¿Ok? Entonces, por la fe, José, el hijo de Jacob, nieto de Abraham, mencionó la salida de los hijos de Israel, del cual él mismo, Jacob, de Egipto, y dio mandato de lo que se hiciera con sus huesos después de muerto. O sea que José también vivía para Dios, y también Dios estaba con él, ¿verdad? Y él y José, pues por medio de visión, Dios le comunicó que prácticamente su familia, ¿verdad? Los hijos y toda la descendencia de su padre, Jacob. Jacob era el padre de José, que iban a salir. Dios les dijo que toda su descendencia de Jacob iba a salir de Egipto, de la esclavitud en la que los tenía el faraón en Egipto. Ellos duraron, la descendencia de Jacob, el padre de José, estuvieron en Egipto parece que eran 400 años, ¿ok? Después de 400 años, la descendencia de Jacob salió de Egipto. Y como José se dio cuenta por medio de una visión de que eso iba a suceder, les pidió antes de morir, porque cuando ellos salieron de Egipto ya José estaba muerto, pero antes de que salieran de Egipto, José les pidió a sus hermanos que el día que salieran de Egipto hacia la tierra prometida que Dios les iba a dar, que se llevaran sus huesos, ¿verdad? Porque él ya había muerto, José ya había muerto, pero él les había pedido antes de que muriera que se llevaran sus huesos con ellos para que los enterraran en la tierra prometida junto con toda la descendencia de Jacob, o sea, con todos sus hermanos, todos sus familiares. Y eso ocurrió por medio de la fe. José tuvo fe en Dios, en la visión que él le dio. Ok. Bueno, yo sé, ¿verdad? Dios quiere que tengamos fe en Él. Ese es lo primero que dije, ¿verdad? Se requiere tener fe en Dios. Y lo voy a volver a leer, ¿verdad? Dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y dice, Romanos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea que tenemos que tener fe, ¿verdad? Para agradar a Dios. Pero aunque yo digo eso y la palabra de Dios dice eso, lamentablemente, ¿verdad? No todo lo que pidamos es garantizado. No todo es. Y se los voy a decir bíblicamente, ¿ok?
Dios dice en su palabra que Él nos da de acuerdo a su voluntad. No es de acuerdo a lo que nosotros queremos o pedimos, no. Dice de acuerdo a su voluntad. Él hará. ¿Ok? Y también en el ejemplo de estas personas que les mencioné de la fe, muchos fueron prometidos cosas que no miraron, murieron y nunca vieron lo que Dios les prometió, pero ellos dieron el paso de fe. Eso fue lo que agradó a Dios, que dieron el paso de fe, aunque a ellos no les tocó ver las promesas que Dios les hizo. A muchas de estas personas que les leí de la fe en la palabra de Dios no recibieron la promesa ellos mismos, pero actuaron en la fe. Ok, cuando los israelitas, ¿verdad? La descendencia de Jacob, los hermanos de José, cuando ellos estaban de esclavos en Egipto, allí estuvieron por como 400 años o 430 años, algo así. Y al final salieron, los dejó salir Faraón y ya dejaron la esclavitud allí, ¿verdad? Fueron libres de la esclavitud del Faraón. Pero al salir de allí, hubieron varias rutas para salir hacia una tierra prometida que Dios les había prometido. La tierra prometida, ¿verdad? Era la tierra que Dios le había prometido a Abraham que le iba a dar, ¿verdad? Abraham no vio la tierra prometida, pero la vio su descendencia. ¿Ok? Abraham murió, aunque tuvo fe cuando salió de su tierra y de su parentela para la tierra que Dios le iba a dar. Salió por fe. Él no vio su la tierra prometida que Dios le había prometido. Pero por medio de él, toda su descendencia, su sangre, su familia, todo lo que él tenía llegó a la tierra prometida. Pero para llegar a la tierra prometida, tuvieron que, pues obviamente no era en la esquina, ¿verdad? Tuvieron que viajar para llegar a la tierra prometida a los israelitas. Que así ese era un título que tenían como, vamos a decir, como nacionalidad, ¿verdad? Los israelitas. Entonces, cuando ellos salieron, ellos hubieran podido llegar de Egipto a la tierra prometida más o menos como un mes. En un mes hubieran podido tomar una ruta directa, horizontal, de Egipto a la tierra prometida aquí, ¿verdad? Porque así estaban en separado las dos tierras, Egipto y la tierra prometida. Hubieran podido durar 4 semanas o un mes en llegar de Egipto a la tierra prometida, ¿ok? Pero sin embargo, Dios se los llevó por otra ruta. 2 razones. Una, no quiso que de Egipto de aquí viajaran directamente a Canaán, porque iban a cruzar por otra tierra donde habían unos hombres de guerra, una gente de guerra. Y Dios tenía miedo de que cuando llegaran a esa área, que los israelitas se asustaran y en vez de avanzar, pues se regresaran de nuevo a Egipto, a donde eran esclavos, de donde Dios ya los estaba sacando para su salvación, ¿ok? Por eso Dios no se los quiso llevar
en esa ruta directa que iba a tardar un mes para llegar a la tierra prometida. Se los llevó más bien primero de Egipto al sur, ¿verdad? Y la razón por la cual Dios se hizo eso también fue porque se los quiso llevar por una ruta más larga para probarlos en el camino. ¿Probarlos cómo? Pues probarlos dándoles Él mandamientos, palabra, y para ver si Él iban a ser obedientes a Él o iban a ser fiel a Él, a sus mandatos. Entonces, por eso Dios se los llevó de Egipto acá, del norte, para el sur, que es a donde llegan. Llegaron, parece que exactamente 3 meses después de salir de Egipto. En 3 meses llegaron a donde estaba el monte del Sinaí. Ok, hasta allá bajaron a donde estaba el monte Sinaí. Bueno, de allí estuvieron un tiempo hasta que Dios les dijo que avanzaran ya, porque les recuerdo, en este momento ellos iban de salida de Egipto hacia la tierra prometida que ya Dios les iba a entregar, la que le prometió a Abraham, que Abraham no vio. Entonces, bueno, entonces ya iban en camino, pero bueno, por la ruta más larga. Al final del monte de Sinaí, Dios les dijo que avanzaran, que caminaran, porque ya los iba a llevar al rumbo de la tierra prometida. Bueno, entonces del monte Sinaí subieron para el norte, ¿verdad? Y así en total ese camino, porque subieron para el norte y llegaron a la tierra de... se llama, voy a ver aquí, Cades Barnea. Cades Barnea fue la tierra de donde subieron del monte del Sinaí a Cades Barnea. El recorrido de Egipto a Cades Barnea duró más o menos 2 años. 2 años. Un camino que hubiera podido ser de un mes, ¿verdad? Se tardó por lo menos allí 2 años. Ok, bueno. Ya estaban a punto de recibir la tierra prometida. Cuando hasta el final, en todo este recorrido de 2 años, pues, ¿verdad? No tengo tiempo de contarles ahorita, pero en todo este tiempo el pueblo iba cometiendo pecado en contra de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso es que duraron ahí 2 años en esa área, por el pecado que iban cometiendo la descendencia que salió de Egipto. Cuando llegaron a Cades Barnea, ya estaban para recibir, al final Dios con su gran misericordia les iba a dar la tierra. Pero hasta el final cometieron pecado en contra de Él al no creer en lo que Dios les estaba dando, en lo que Dios les estaba prometiendo. Dios les dijo, es hora de que vayan a reclamar su tierra, vayan. Y tuvieron miedo, no creyeron, al contrario, dijeron, no vamos a poder, son más que nosotros, son más grandes, son gigantes, nos van a comer, no podemos. Y por eso es que Dios les dijo, ok, está bien, pues se me van a quedar, prácticamente les dijo, se me van a quedar en el desierto hasta que ustedes, los que han rechazado mi palabra, los que no me han creído, los de la primera descendencia, ¿verdad? Los que salieron de Egipto, los padres, hasta que ustedes todos se mueran, hasta el último que se muera.
y todos sus hijos son los que van a recibir la herencia de la tierra prometida. ¿Ok? Los hijos de ahí son la segunda descendencia, los que recibieron la tierra prometida. Los hijos de los que salieron de Egipto, los que no creyeron en Dios y murieron por no haber creído en Dios hasta el final. No recibieron lo prometido por Dios. Y allí en Cades Barnea, allí fue donde vivieron 38 años. 38 años fue el tiempo que se necesitó para que muriera el último de la descendencia, de la primera descendencia. Pero voy a mencionar que de esta descendencia, de la primera descendencia, hubieron 2 que no murieron. Y uno fue, ¿cómo se dice? Ahí donde está el nombre, no quiero decir. Caleb. Caleb es uno de la primera descendencia de los padres que salió y recibió la tierra prometida junto con su descendencia. Josué es otro que era el que acabó siendo líder de esta nación de los israelitas después de que Moisés murió. Él fue el que recibió el cargo de guiar a la gente que Moisés iba guiando hacia la tierra prometida. Pero Moisés murió, así que a Josué le tocó guiar a esa gente hasta el final. Y fue él, Josué y Caleb, los únicos 2 que recibieron la tierra prometida de los de la primera descendencia, junto con los hijos que son la segunda descendencia, que son los que recibieron la tierra prometida. Ok. Y sí, bueno, yo sé y yo creo que teniendo fe, la Biblia dice que vamos a recibir, ¿verdad? Pero también digo, y dice también la palabra, dice que no es, o sea, que no siempre vamos a recibir lo que pedimos, ¿ok? Aquí hay 2 cosas, ¿ok? Una, Dios le dijo a los israelitas, por ejemplo, cuando Dios les dijo, les voy a dar algo, es porque ya se los dijo, les voy a dar algo, ¿verdad? Y cuando Dios habla, hay que creer, ¿verdad? Cuando uno hace una petición a Dios, de Dios yo quiero, voy a decir, ¿qué puedo decir yo? Yo quiero tener, bueno, $1,000,000. Y por fe yo sé que yo voy a recibir $1,000,000. Ok, está bien, yo creo en Dios y yo sé que para Dios nada es imposible. Y si yo estoy viviendo que voy a pedir $1,000,000 y que va a llegar y que va a llegar y va a llegar y así puedo vivir. Pero hay una cosa. ¿De qué me va a servir el $1,000,000? ¿Qué va a ser $1,000,000 en mi vida? ¿Qué voy a hacer yo con $1,000,000? ¿Cómo me va a caer? ¿Me va a ser de bendición para mí y para los demás en el mundo? ¿O me va a servir, como ha pasado con muchos, para destruir mi vida? ¿Cómo sé yo en persona aquí para qué me va a servir el $1,000,000? Bueno, Dios sí sabe. Y Dios sabe
si ese $1,000,000 me va a destruir o no. Y si él ve que ese dinero me va a destruir y que no me va a ser de bendición, por más fe que yo tenga, no lo voy a recibir. Ahora Dios sabe si eso sería de bendición. Yo no lo sé, pero si Él sabe que va a ser de bendición, Él me lo da. Él me lo da. Pero Él es el testigo de todo eso, porque Él conoce nuestros corazones. Y a veces ni nosotros mismos conocemos nuestros corazones, no sabemos hasta dónde podemos llegar, ¿verdad? Por eso es que yo digo y creo que sí, teniendo fe vamos a recibir de Dios, pero no todo lo que pidamos lo vamos a recibir. A los israelitas les prometió la tierra prometida antes de salir. Él se los prometió. Nadie se lo pidió a él. Él la ofreció, se los pidió, se los prometió y lo cumplió hasta el final. Aunque no pasó en la primera generación, se las dio a la segunda generación. ¿Verdad? Dios sabe por qué hace las cosas y cómo las hace. En el caso de mis papeles, ¿verdad? También a mí me habló. Él a mí me dijo, te voy a dar la residencia, tú la vas a tener, tú la vas a recibir. Entonces, esa ya fue promesa de Dios para mí. Yo ya no podía dudar en eso, y si dudaba en eso ya era no tener nada de fe, porque ya era la voz de Dios que me lo había prometido. Ahora que si yo hubiera pedido mi residencia antes y Dios no me hubiera contestado y yo hubiera estado peleando mi caso, así como les dije al principio que lo peleé, hubiera estado prácticamente, sí, yo con fe tal vez, pero no sé yo si Dios hubiera tenido otros planes para mí. Hay veces que no recibimos lo que pedimos. Hay muchos de mis hermanos latinos de países que se requiere tener residencia de este país para estar aquí, ¿verdad? Mexicanos, todos los de América Central y Suramérica. Hay muchos que se han tenido que regresar de este país porque no fue abierta la puerta por Dios para ellos recibir su residencia. O sea que si Dios no me hubiera prometido a mí la residencia, yo hubiera podido ser una de esas personas las cuales no recibieron su residencia. Pero Dios tenía planes conmigo de tenerme en este país por alguna razón. Y también sé que aunque Dios me dio la residencia, ¿verdad? Hay cosas las cuales yo he pedido por mucho tiempo, y estoy hablando de años, ¿verdad? Tuve peticiones, he tenido peticiones desde hace 20 años que Dios hasta hoy no me las ha dado. Y tengo fe. Dios es milagroso, nada es imposible para Dios, pero Dios no me ha dado lo que pedí desde hace 20 años, ¿verdad? Solamente pues la residencia fue una de esas cosas que pedí hace 20 años y que sí me la dio, pero hay otras cosas que no tengo aún, y bueno, entre más pasa el tiempo creo que ya no las quiero, pero bueno, si las quisiera, pues si Dios quiere también, como a Sara y a Abraham, y quiere dar una bendición a cierta edad, de 90 a 100 años, qué bueno, ¿no? Si ese es el plan de Dios, ya Dios pues que tenga misericordia y para que nos ayude, ¿verdad? Para
poder vivir con la bendición que nos dé en esos tiempos, en esas edades. Pero bueno, ya hay cosas que yo pedí hace 20 años que no he recibido y ahorita yo creo que ya no lo quiero. Pero bueno, Dios sabe y Dios sabe por qué hace las cosas. Ok, bueno, la palabra de Dios dice que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Nosotros no tenemos fe porque nosotros queremos. La palabra de Dios dice que Jesús es el que nos da la fe y es el que nos la quita, ¿verdad? Y que debemos de poner nuestros ojos en Él, en Jesús, ¿ok? Dios sí es un Dios que la Biblia dice, y lo compruebo en mi vida, que Dios dice que Él nos da los deseos de nuestros corazones cuando le servimos a Él. Hay muchas cosas que no tengo, que yo he pedido y no tengo, pero hay cosas que yo no he pedido y las tengo, y son muchas que Dios me ha dado, que yo el día de hoy nunca pedí y las disfruto. Y poco a poco con mis testimonios voy a ir contándolo, ¿verdad? Para que me vayan conociendo. Pero sí, a mí me ha dado los deseos de mi corazón, especialmente desde que empecé a servir a Cristo. He sido bendecida, no sé ni cómo ni por qué. Todo me ha venido a tocar a la puerta. Yo no he podido ir a saber a dónde ir a buscarlo. Lo he querido y me ha venido a buscar todo. Y lo he conseguido. Y estoy disfrutando muchas cosas. Una de las cosas son la música y el canto, ¿verdad? Eso es solamente 2 cosas. Cantar y aprender música, que me han salido gratis. Que yo hubiera podido, que yo deseaba tener, pero no hubiera podido ver la forma de tomarlo. Y Dios me lo regaló. Ok, bueno, Jeremías 29:11 dice, y este es Jehová hablando a su pueblo, ok, en Babilonia. Dice, aquí es la palabra bíblica que les digo, donde Dios es el que decide qué peticiones nos da y qué peticiones no nos da. No importa cuánta fe tengamos, Él decide de acuerdo a su voluntad. Dice, Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Y otro texto en Isaías 55:8-9 dice, porque mis pensamientos, este es Jehová Dios, el Creador, el Padre de Jesucristo, ¿verdad? Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, que con este texto Dios nos está diciendo, Él es el único que sabe por qué recibimos o por qué no recibimos lo que pedimos. Así es de que sí, hermanos, debemos de creer en Dios, debemos de creer que le hay, dice, dice
Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Debemos tener fe, ¿verdad? Pero también debemos de tener conciencia que nosotros no sabemos pedir. La palabra de Dios sí dice que no recibimos porque no sabemos pedir. Somos humanos y todo queremos. No conocemos nuestro corazón a profundidad como Dios lo conoce. Nosotros podemos desear esto, aquello y todo lo demás, ¿verdad? Para supuestamente tener una vida bien, feliz, ¿verdad? Pero solo Dios sabe si esa petición es una petición de bendición. Y hay veces que Dios permite, por ejemplo, en una enfermedad, ¿verdad? Que estamos pidiendo un milagro de sanidad para una enfermedad. Ok, debemos tener fe para recibir esa sanación. Pero hay veces que Dios permite ciertas cosas hasta que se alarguen en tiempo. ¿Para qué? Porque hay veces que Dios utiliza esas cosas para su propósito. O sea que una enfermedad, sí, Dios, sáname, tengo esto, tengo aquello, sáname por favor, yo creo que tú me sanas y ok, pero acuérdese lo que le hizo al pueblo de Israel. Se los llevó por un camino muy largo para probarlos, a ver qué tan fieles iban a ser a Dios. Lamentablemente Dios utiliza estas cosas para probarnos nuestro corazón. ¿Tendrás fe aun cuando en mí, aun cuando no te sane? ¿Me amarás aun cuando no te sane? Ok, está bien, pero cuando yo te sane también, por ejemplo, ¿me vas a seguir sirviendo? ¿Me vas a seguir pidiendo? ¿Me vas a seguir adorando? ¿O te vas a olvidar como muchos lo han hecho? Te sano y ahí se acabó, ya recibiste tu bendición y ya adiós Dios, ya no te necesito. Porque así hay mucha gente que vive en este mundo. Hacen peticiones de necesidades y cuando Dios se las da, se olvidan de Dios. Y así es. Hay muchos testimonios y todos nosotros, ustedes allí han visto. Estoy segura que han visto a uno o a otro haciendo eso, prometiendo cosas a Dios y cuando reciben se olvidan de Dios. Y a Dios no le gusta eso. Dios lo que está tratando es de buscarnos para que nosotros lo adoremos, que fue para lo que nos hizo, para adorarlo, de tomarlo en cuenta, vivir para Él en esta tierra. Y bueno, la bendición para nosotros es que al final podamos llegar hasta donde Él está, como Enoch llegó hasta allá, donde no vio muerte, porque Dios se lo llevó al cielo vivo, porque Enoch agradó a Dios. Y bueno, eso es lo que yo quería compartir con todos ustedes. Si tienen dudas, por favor, avísenme. Y por favor, ¿verdad? Los videos no se pueden editar. Si en algún momento ven que dije una palabra que no es, y pues yo voy a revisar mis videos y cada corrección que tenga que hacer lo voy a dejar por escrito ahí en el video. Lean las explicaciones, ¿verdad? Las correcciones. Yo también estoy aprendiendo y también me pongo nerviosa aquí en el internet, aquí en el video, y hay veces que la sangre me fluye mucho en el cerebro y se me quiere ir la onda. Pero bueno, con la voluntad de Dios estoy haciendo este video. Espero que les haya agradado la palabra de Dios y que la hayan recibido. Cristo los ama. Y si quieren ser salvos, nuevamente el propósito de Dios es que seamos salvos, porque estamos en este mundo ahora para disfrutar todo lo que Dios nos ha dado aquí, ¿verdad? Que es la tierra que Él creó para el hombre. Lo hizo antes que
que criara o que hiciera a Adán y a Eva, lo preparó todo antes de que les diera a ellos vida. ¿Para qué? Para que lo disfrutaran ellos y luego nosotros, ahorita que estamos aquí viviendo, que somos de la descendencia de ellos, de Adán y Eva. Entonces, pero esto no es lo que Dios, este no es el final. El final es que vamos a morir y vamos a llegar a la presencia de Dios. Y ahí es donde Dios va a decidir a dónde vas, si vas al cielo o si vas al infierno. La palabra de Dios dice que hay dos caminos, solamente el infierno y el cielo. Entonces Dios lo que está preocupado ahorita es tratando de llamar a toda su creación hacia Él para que sean salvos de la condenación que va a haber en el final por todo el pecado que empezó por medio de Adán, con Adán y Eva, que nosotros lo heredamos. Aunque usted no mate, aunque usted no robe, aunque usted no mienta, aunque usted no odie, la palabra de Dios dice que somos pecadores y que el que diga que no es pecador le llama a Dios mentiroso. Está escrito en la palabra. Búsquese una Biblia, cómpresela, léala en su casa, no se crea de mí ni de nadie sin que usted lo verifique en la palabra de Dios, en la Biblia, ¿ok? Y para ser salvo simplemente tiene que decir esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Ayúdanos, Dios, rescátanos, Dios. Creemos en ti, Jesús, que tú veniste y moriste en la cruz para perdón de pecados para nosotros, Dios. Reconocemos que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la derecha del Padre. Ven a vivir a nuestros corazones, Dios. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Danos la salvación, danos un corazón para servirte, Dios. Y ayúdanos a vivir para ti, para poder entrar a tu gloria en el momento que tú nos llames de esta tierra. Gracias, Señor, te lo doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted dijo esa oración desde su corazón, con sinceridad, creyendo que Jesús es el Hijo de Dios y que murió por usted y que, bueno, va a recibir el perdón de pecados, Dios le va a dar un espíritu nuevo, un corazón nuevo de carne y usted va a empezar a vivir por medio del Espíritu Santo de Dios una vida para Cristo Jesús. Y cuando usted muera hoy o mañana o no sé, en 10 años, si sigue viviendo para Dios, haciendo de acuerdo a su palabra, guardando todos sus mandamientos y adorándolo, a Dios, el único Dios verdadero de la creación, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es Jehová y Jesús, el que murió en la cruz. Si usted cree y adora solamente a ese Dios, el único Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que no hay otro mediador entre Dios y el hombre, sino solo Jesús. Entonces usted será salvo y va a poder entrar a la gloria de Dios cuando muera. Y qué bendición, porque allí pasará toda su eternidad. No quiere pasar una eternidad que la palabra de Dios dice que no habrá final en el infierno. Va a ser una eternidad también en el infierno. Allí nadie quiere ir, allí no queremos ir. Por eso hay que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Ok, hermanos y hermanas, gracias por escucharme. Disfruten la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que traigo, no es mi presencia, no es ni siquiera eso que está atrás. Nada más lo hago para cambiar el look de la pantalla, pero no es todo esto lo que estoy mostrando. Es simplemente la palabra de Dios. Recíbanla en su corazón y Cristo los ama, ¿ok? Y Cristo vive. Ok, bye.